Hello. Bueno, perdón. Ya en este nivel voy a hablar en español porque, bueno, ya hemos trabajado los diferentes tipos de pasado, que es un poco difícil de entender. Y ahora vamos a trabajar con los condicionales. Condicionales. ¿Vale? Es igual que en inglés, realmente. Tenemos tres tipos. Tenemos el condicional cero, que es presente más presente. Por ejemplo, no sé, si vivo en Madrid, si vivo en Madrid, eh, tengo a mi madre cerca. ¿Vale? Presente, presente. Después tenemos el condicional uno, que es presente más futuro. Si, no sé, si hago deporte, estaré más fuerte. Estar fuerte, ¿sí? Estaré más fuerte. Hasta aquí todo bien, todo fácil, todo lo entendemos. Ahora empieza la cosa un poco más difícil, ¿vale? En inglés, esto sería, por ejemplo, if you did that, or if you did that, this would happen. ¿Vale? Entonces vamos a analizar primero en inglés. Entonces tenemos if you, todo bien aquí, aquí, did. Esto es un pasado simple, ¿vale? En inglés usan el pasado simple. Y después would happen, un verbo con would. Ahora, ¿cómo hacemos esto en español? Es si, ¿verdad? If es si. Y después no utilizamos el pasado simple, ¿vale? Utilizamos el subjuntivo imperfecto, ¿vale? Entonces, eso tenemos que escribirlo aquí abajo. Ese es el subjuntivo imperfecto, que es otra gramática, ¿verdad? Básicamente, el subjuntivo imperfecto, we do it from the root of the past simple, of the verb in the past simple. So we take the root of the verb in indefinido form, right? That's the past simple form, the indefinido. For example, I don't know. For example, with estar, right? Estar in the past it's estuve, so the root is estub. Okay? And then the conjugation, it's basically yera for verbs and verbs. Actually, let's do it well. So we have and verbs, and then we also have verbs, right? So in this case, it's yera, and then es igual que el presente, o sea, hier, ¿vale? Esto cambia, pero después hiera, hieras, ¿verdad? Hiera, hiéramos, hierais, y después hieran. Esta es la declinación del subjuntivo imperfecto, ¿verdad? Voy a bajar esto aquí. Y después los verbos ar es ara. Y después puedes imaginar, ¿no? Ara, harás, hará otra vez. Esto es igual que el pasado imperfecto, que la primera persona y la tercera persona son iguales. Aram, áramos, arais y aran. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, el verbo estar, en el pasado estuve, estub, pero se conjuga como un verbo estuviera, estuvieras, estuviera, estuviéramos, estuvierais, estuvieran,
¿vale? Esto es un poco más avanzado. Por eso hablo en español y por eso tenemos otros vídeos más fáciles antes, ¿vale? Anteriormente. Entonces, por ejemplo, con el verbo estar es así. Entonces aquí ponemos como siempre verbos irregulares. Porque un verbo regular, por ejemplo, hablar, ¿verdad? Hablar es muy fácil. Si hablara, if I spoke, o por ejemplo el verbo comer, que me gusta mucho poner este ejemplo, comer. Si comiera más verduras, ¿ok? Pero normalmente es un poco más difícil para los verbos irregulares. Entonces, por ejemplo, estuviera, tener, tuviera, ir, fui. ¿Cuál es la raíz? What's the root? Fuyera, no, just fuera. No sé, por ejemplo, venir, viniera, ¿vale? Aquí está más claro. Entonces, bueno, esta es la idea, ¿vale? Where, o sea, donde en inglés es un past simple, ¿verdad? En inglés es un pasado simple, if you did that. En español es un subjuntivo imperfecto, es un poco más difícil. Entonces, por ejemplo, if you did that, did, ¿qué verbo es? Es el verbo hacer. ¿Cómo es el verbo hacer en el pasado? Hice. ¿Cuál es la raíz? What's the root? Iz. Hiciera. ¿Vale? Si hiciera eso, this would happen. ¿Cómo hacemos would en español? El would en español se llama el condicional, ¿vale? Es el condicional. Vamos a poner aquí would, ¿vale? Y es muy fácil. Solamente necesitamos el verbo, I write VB, right? Verbo, con el sufijo with the suffix ria. That's it. It's the infinitivo del verbo más ria. Entonces, por ejemplo, this would happen. ¿Cómo es el verbo happen? Pasar. Pasar más ría. Actually, so it's pasaría. Pasaría. So it's the infinitive plus ia, right? Because todos los verbos terminan en R. ¿Sí? Hablar, comer, hablaría. I would speak. That's why you might know this one. Gustar. Me gustaría. I would like. Right? So, si hiciera esto, esto pasaría. ¿Vale? Let's do a more real example. Vamos a hacer un ejemplo más real. Por ejemplo, if I had a dog, I would walk more. Right? If I had a dog, I would walk more. Aquí tenemos el verbo en pasado simple, en inglés, y después otro verbo con would walk, ¿vale? Entonces, ¿cómo podríamos hacer esta frase? Necesitamos si, I had, es el verbo tener, en pasado tuve. I put the dot to separate the root from the suffix, because tuve, tuviste, tuvo, tuvimos, right? But tub keeps there, so that means it's the root.
Si tuviera, right? Just like we saw before. It's an adverb, tener. So, si tuviera un perro, I would walk more. Let's take this one. El verbo to walk es caminar plus ia, caminaría más. ¿Ok? ¿Está claro? Podéis ver el vídeo otra vez o question me something in the comments. Something funny here. Por ejemplo, something funny here. No hay... Bueno, sí hay verbos irregulares también. Verbos irregulares. Of course. There are some irregular verbs here also. Por ejemplo, de hacer no es hacería. No, es haría. You just have to know this. Tienes que recordar esto. O sea, no hay una fórmula. Tener, tendría. No, beber no. Venir, vendría. Ir, iría. Es igual. Ser, sería. Estar, estaría. ¿Vale? Aquí no pasa nada. Pero bueno, hay algunos. O por ejemplo, una cosa que mucha gente tiene mal. Mucha gente hace mal. ¿Ok? Es el verbo querer. ¿Vale? Yo puedo decir, ¿ves? Querer. Tenemos dos versiones. Tenemos quería. Este es el imperfecto. Querría. Este es el condicional. ¿Ok? Esto es interesante. Mucha gente dice, ay, yo quería hacer una cosa mañana. No. Quería es pasado. Querría es futuro. Es condicional. ¿Sí? Querer, querría. ¿Vale? Bueno, pues este es el condicional número 2. ¿Vale? Que creo que es bastante importante. Y después tenemos un condicional más. Este es el condicional 3, que es bastante, no difícil, pero es un poco raro. Un poco raro. Decimos, if you hadn't, or if you had called me, I would have picked up. Right? If you had called me, or we would have spoken. Más fácil. We would have spoken. If you had called me, we would have spoken. Right? ¿Cómo decimos en español esto? ¿Vale? Está muy relacionado con el condicional 2. Muy relacionado. Entonces tenemos sí. Now, had. ¿Cuál es el verbo had? Had called en español. Esto sería, por ejemplo, es el verbo haber más llamar. Que realmente usamos he llamado. ¿Sí? You have called me. En el pasado había llamado. Had called me. Pero como es un condicional, we have to use again subjuntivo imperfecto of verbo haber. I know. So just like we did before, we have haber in the past. So it's haber in the past is hubo, right? Not so many people know this. Ayer hubo una fiesta. There was a party yesterday. Hubo una fiesta. So the root is hub. Hubiera, right? It's an adverb. So si hubieras, actually, si hubieras called me, actually, si me hubieras llamado, this llamado, it's just like he llamado. This is called the participle, right?
Si me hubieras llamado. So pretty much we are doing the same as in here. Estamos haciendo lo mismo, pero lo aplicamos al verbo haber. We apply this rule to verbo haber to make it a regret, to make it, if you had done this, because this one, it's more for future, right? If you did that, that would happen. Está más en el futuro. Pero this is like a regret, like something that had already happened. If you had called me, we would have spoken. Si me hubieras llamado, and now we need we would have. ¿Cómo hacemos esto? Igual, es la misma cosa, ¿verdad? Infinitivo más ría. Y del verbo haber decimos habría, ¿ok? Habría. Si me hubieras llamado, we would have spoken. Habríamos, right? I put this ia, but actually it's ia, ias, sorry. Ias, ia, íamos, iais, ian. Okay? That's for every verb. Haría, harías, haría, haríamos, harían. Okay? Es muy similar, parece igual que el presente simple verbos are, right? Same. So, habríamos hablado. Si me hubieras llamado, habríamos hablado. So, I hope this is clear. Espero que esté claro esta idea. Si tenéis preguntas, podéis preguntarme en los comentarios o enviarme un mensaje y podemos hablar de esto, ¿vale? Entonces, en esta clase hemos visto con los condicional 0, 1, 2 y 3. Hemos visto el condicional, que es el would, que es el verbo en infinitivo más ia, hablaría, comería, algunos verbos irregulares. Y después tenemos el subjuntivo imperfecto, ¿vale? Hablaré del subjuntivo en la próxima clase, ¿ok? En la próxima clase. And so it's the root of the verb in indefinido, or like the past simple. Pasado simple. And then these suffixes, right? Yera or ara. Yera or ara. Okay? Now, I suggest you do some practice with this. I don't know. I could give you some sentences. You can also find them on ChatGPT, right? I'm just going to give you some sentences here. Let's translate together just a bit to practice, okay? So we have, por ejemplo, if you eat that you won't feel good. If you eat that, you won't feel good. ¿Cómo hacemos? ¿Vale? Eat. Esto está en presente, ¿verdad? Won't. Esto está en futuro. ¿Qué tipo de condicional es? What type? ¿Qué tipo? Es el tipo número 1, ¿verdad? So, if you eat that, you won't feel good. Si comes eso, presente, no vas a sentirte bien. So, feel, it's reflexivo, sentirse. Si comes eso, no vas a sentirte bien. If you ate that, no. If you, no, let's do another one. If you had a car, would you drive it to work?
por ejemplo, ¿sí? Ese es el tipo, ¿qué tipo es? Es el tipo 2, right? Past simple, have. Now, I don't want you to get confused with this had and so like, I think this is important. I have a dog, that's verbo tener. I have been in Colombia, that's verbo haber plus estar, right? So don't be fooled by this had, okay? This just means tener. It's not the other had. Anyway, so if you had a car, would you drive it to work? So, si, and immediately we have verbo tener, which in the past is tuve, the root is tube, so si tube, and then the suffix iera, si tuviera un coche, actually, if you had a car, si tuvieras un coche, would you drive it? To drive is conducir plus ia, conduciría, but it's you again, so ias. So, conducirías al trabajo, to the work, a el trabajo, conducirías al trabajo. Si tuvieras un coche, ¿conducirías al trabajo? Okay. And now let's do another one. If you had studied medicine, you wouldn't have been a teacher, right? I think creo que soy un mejor profesor que doctor. Creo que soy mejor profesor de lo que habría podido ser doctor. Habría podido ser, could have been. Entonces, if you had studied, then we have had studied. Now this one is verbo haber, and we have to do the subjuntivo imperfecto of verbo haber, which is always hubiera. But because it's you, hubieras. If it was we, if we had studied, si hubiéramos estudiado medicina, habríamos, we wouldn't, right? Have been teachers. No habríamos, right? No habríamos sido. Lots of people make mistake with this. This is just verbo ser, but just like any verb, we take the er out, and the root is just an s. So, sido, that's the participle, right? Just like comido. No habríamos sido profesores, ¿ok? Bueno, creo que está clara la idea, pero tenemos que practicar mucho. Siempre digo lo mismo. Tenemos que practicar en las clases, conversando, usándolo en un ambiente real, ¿no? Pero bueno, creo que la explicación está más o menos clara. Bueno, gracias y nos vemos en la próxima.